Hola, hola. No sé por qué se ve así. Ya se ve bien. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, esperemos que bien. Espero que se escuche bien. Y bueno, ahorita que se empiecen a conectar, que me den sus comentarios con respecto al sonido y a la luz. Vamos a darle gracias a Dios de que vamos a poder dar esta clase y vamos a echarle muchas ganas para aprender lo más que podamos. Y sé que vamos a ver cosas nuevas que incluso para mí son muy sorprendentes. Dejemos que el Espíritu Santo nos hable y se revele en nuestra vida. Gracias, Señor, gracias, Espíritu de Dios, que tu mano extendida esté sobre nosotros y hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar con Zacarías. Ya estuvimos viendo, ¿verdad?, la primera parte de la coronación de Josué. Hablamos acerca de por qué fueron llamados tres hombres y que fueran testigos de una coronación de un sumo sacerdote que no debía ser coronado porque era sacerdote y no era rey. Sin embargo, estaba simbolizando el ministerio de Cristo. Trajeron oro, plata, y no solo eso, hicieron coronas para él, ¿verdad? Coronas porque hasta lo habla en plural en el versículo 11 de Zacarías 6. Habla en plural de estas coronas, ¿verdad? Y cómo las hicieron. Y de una manera simbólica pudieron, pudieron coronar a Josué, hijo de Josadac. ¿Sí? Y entonces lo importante de esto es lo que dice el versículo 12. Y le verás diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, del cual brotarán sus raíces y edificará el templo. Yo les expliqué perfectamente bien respecto a por qué era el renuevo, a qué se refiere con un renuevo, una pequeña varita. Si no estuviste en la clase pasada, trata de escucharla para que puedas seguir la línea, aunque hoy vamos a hacer como un parteaguas y te voy a explicar muchas cosas acerca del reino. Entonces, aquí el asunto importante es que entendamos lo que es el renuevo. El renuevo es una ramita que va a generar un árbol, es parte de un árbol, ¿verdad? Pero que pues aparentemente no tiene nada al principio y después va teniendo hojas, va teniendo fruto y va creciendo porque ese renuevo está hablando de un ministerio, está hablando del reino, está hablando de Jesús, ¿sí? Les di los versículos con respecto a lo que era el renuevo. Isaías 4:2, Isaías 11:2, lo estuvimos leyendo, Jeremías 23:5, que esa me interesa mucho que la leamos, ¿sí? La vamos a repetir. Vamos a Jeremías 23:5 para que recuerdes. Este versículo está bien interesante, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Hará juicio y justicia ¿en dónde? En la tierra. Ese renuevo, ¿verdad? Dice, el cual será dichoso. Esto nos habla de felicidad, ¿sí? Nos habla de que este renuevo va a tener un reinado justo, va a tener un reinado, y el renuevo viene de David, algo que es bien importante, el renuevo viene de la casa de David, que ya estaba prometida desde, si tú estudias Génesis 49, cuando les profetiza a cada uno de sus hijos, Jacob, ahí te vas a dar cuenta cuando llega Judá. Y está perfectamente claro la profecía con respecto a que de allí iban a ser el Salvador. De allí viene toda la línea del Salvador. David, el rey David viene de la tribu de Judá y precisamente de ese rey, ya lo hemos estudiado, Isaías 11:2 nos dice que de la vara de Isaí, que era el papá de David, iba a venir el Salvador, ¿verdad? Iba a venir este renuevo, porque también utiliza esa palabra en Isaías 11:2, del cual de una pequeña varita seca, sin ninguna gracia, sin ninguna estima, como nos dice Isaías 53, dice que no tendría belleza para que lo vieran y lo desearan, sino que sin ninguna gracia, que yo creo que estaba lleno de gracia, el Señor estaba lleno de gracia, tener así que multitudes lo seguían, pero nos habla como que su atractivo físico no era el del Mesías, por eso lo menospreciaron. No era, ellos esperaban quizá a lo mejor un Saúl que sobrepasaba el tamaño de toda la gente. Es muy parecido al asunto de David, que por cierto vayan a ver la película, está
súper bonita, está en el cine ahorita, es de los mismos creadores de Chosen. Y de veras te la puedo recomendar porque se siente la presencia de Dios. Yo mi corazón sentía que son 2 horas, pero esas 2 horas mi corazón estaba. Es una caricatura, pero está muy bien hecha y está realmente preciosa, preciosa, preciosa. Ahí hay unción. Entonces, el rey David, precisamente ese rey que pues era un niño insignificante, que no se veía, ¿verdad? Dios lo escogió porque era un hombre conforme a su corazón y Dios le prometió, segunda de Samuel 7, que él iba a ser de ahí, de su linaje, iban a ser el rey, que iba a ser el rey eterno. Y eso es lo que nosotros estamos estudiando. Jeremías lo repite aquí, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. La principal característica, la característica más importante del reinado eterno va a ser que es un reinado justo. Entonces vamos a regresarnos a Zacarías 6, dice, así ha dicho Jehová, versículo 12. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo. Edificará el templo. ¿Quién lo va a edificar? Lo va a edificar el renuevo, lo va a edificar el Señor. Él se va a encargar de edificar el templo. ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos, hay mucho misterio en eso. He estado metiéndome a estudiar y todavía tengo mucho que estudiar con respecto a la edificación del templo, porque estaba yo oyendo a un rabino judío que además es mesiánico, o sea, cree en el Señor, y yo lo estaba oyendo y me quedé muy sorprendida por las cosas que dijo. Dijo que para nosotros, los que estamos de este lado del continente, los americanos en general, dice todo lo que es América Latina y Estados Unidos, dice, ellos tienen un deseo enorme de que el templo sea edificado. Pero sin embargo, para los judíos eso no es irrelevante. Dice, hay una parte de los ortodoxos que quieren que el templo se edifique. Todos estos que se visten de negro, con sus sombreros y traen chinitos aquí, ellos son judíos radicales, ortodoxos radicales. Ellos sí quieren que se construya el templo. Ellos están haciendo todo porque el templo se construya. Sabemos que está la mezquita de Omán ahí. Dice, sin embargo, el judío en general que no es religioso, dicen como, ¿por qué tendríamos que hacerlo? Y si hay una gran cantidad de rabinos están diciendo, bueno, es que Zacarías está diciendo que el Mesías va a venir a edificar, que el Mesías va a venir y edificar el templo. Entonces dice, ¿por qué tendríamos nosotros que hacerlo? ¿Por qué nosotros tenemos que buscar una guerra contra los árabes y quitar la mezquita de Omán y provocar alguna situación que es muy fuerte? Dice, si nosotros no nos toca edificar el templo. Hay una parte donde dice la escritura en el libro de Jeremías que va a venir el tiempo de la angustia de Jacob. El tiempo de la angustia de Jacob va a ser un tiempo en el que definitivamente el pueblo de Israel va a ser tan terriblemente las cosas que van a vivir, que yo te lo voy a explicar ahorita, un poquito te voy a explicar acerca de la venida del reino y todas esas cosas que van a suceder, que va a ser tan fuerte la venida del reino y el tiempo de angustia para Jacob es Israel, que va a llegar un momento en que ellos van a clamar, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor no va a venir hasta que Israel clame, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero para eso va a haber verdaderamente terror en la tierra. Te voy a leer algunos versículos acerca de esto. Y yo me sorprendí mucho sobre esto porque yo dije, bueno, si los judíos no presionan porque el templo se construya, pues el templo no se va a construir, ¿sí? Y sin embargo, si ellos están pensando que el Mesías va a edificarlo, obviamente lo que estamos viendo aquí es simbólico. Tanto la coronación, ¿verdad? Como está diciendo el edificar el templo. Sí, claro, en el milenio nos encontramos con un templo que está definitivamente súper delineado en los capítulos del 40 al 48 del libro de Ezequiel. Tú puedes leerlo y son las medidas exactitas, es un cuadro de hecho que tiene el lugar santo, el lugar santísimo y el atrio, y esa descripción del templo milenial, cuando el Señor va a estar reinando en la tierra en el milenio, ese templo viene todo completito allí. La Biblia también nos dice en el capítulo 11 de Apocalipsis, donde le dice a los ángeles, vayan y midan el templo y dejen el patio sin medir porque se ha sido entregado a los gentiles, describiendo que hay un templo. Segunda de Tesalonicenses 2:7 nos dice que el anticristo, la abominación desoladora,
será cuando el anticristo entre al templo de Dios, así lo dice, y se siente en el lugar santísimo haciéndose pasar por Dios. No nos dice en el lugar santísimo, solo dice que entra al templo y se siente en el lugar de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, hay muchas profecías que sí nos hablan de un templo. Mi teoría, de lo cual todavía estoy estudiando, es si va a haber un templo, si van a poder ofrecer sacrificios, porque dice que, cuando venga el anticristo va a parar los sacrificios. Él va a detener los sacrificios, ya no va a haber sacrificio cuando venga el anticristo, porque va a entrar al templo y va a tomar posesión de él. Entonces dice que hará cesar el pacto y hará cesar los sacrificios. Eso viene en el libro de Daniel. Y entonces, ¿qué sucede con este templo? La Biblia aquí nos dice que el renuevo edificará el templo. Ese templo va a ser corrompido por el anticristo y él va a entrar allí. Ese no es el templo del cual nos está hablando el Señor, porque Él va a edificar el templo del milenio, porque esta es una profecía que nos habla a futuro. Esta profecía nos está hablando de lo que va a suceder después de la venida del Señor, ¿verdad? Y dice en el versículo 13 de Zacarías, Él edificará el templo de Jehová y Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Eso nos habla del templo milenial, a donde él se va a hacer un templo que, como dice la escritura, que va a llevar 12 puertas, ¿verdad? Y que van a ser 12 perlas, y nos habla todo ahí en Apocalipsis 21 de ese templo. Y obviamente Ezequiel lo describe perfectamente bien. Está bien difícil de leer esa parte de Ezequiel por tantas medidas, por tantas cosas como lo describe, pero es el templo del que nos habla la escritura como el templo milenial, que así va a ser cuando el Señor venga. Entonces, Él va a edificar el templo. Vamos a ver, ¿qué nos dice Isaías 56:7? Isaías 56:7. Te deberías de ayudarme con las citas para irme más rápido, que tú me las busques y me las leas. Isaías 56:7. ¿Sí? ¿Qué dice? Que así nos vamos más rápido, ¿verdad? Isaías 56:7. Dice así la escritura. Dice, y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aquí nos habla acerca de la casa de oración, que esto no va a cambiar, porque nos habla de un lugar a donde el Señor va a poner toda su va a poner todo su empeño porque ahí se lleve la adoración. Fíjate muy bien lo que dice en el versículo 8 del mismo capítulo. Y dice Jehová el Señor, dice, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. ¿De quién está hablando? De que él va a juntar a todo Israel y todos van a llegar y van a estar en Jerusalén y allí van a adorar en su casa de oración. Es muy curioso que cuando el Señor llegó en Mateo, ¿verdad? Llegó y encontró a los cambistas y a los que estaban haciendo negocio, había un celo. Había un celo porque, pues obviamente el Señor conoce la palabra. Sería muy raro que no fuera porque es su propia palabra. Entonces el Señor llega y les dice, oigan, ¿qué no han oído? Que mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Para el Señor su casa, el lugar a donde se congrega la gente para buscar su rostro, debe ser la casa de oración. Sí, qué bueno que tenga pantallas enormes, sí, qué bueno que tenga unos buenos asientos y haya muchas cosas y muchas panderistas y muchas cosas de estas. Está bonito, sí, pero ¿qué crees? Que para el Señor, el lugar donde se reúnen para buscarlo, así le llama el Señor, mi casa, casa de oración, será llamada. Y a veces nos perdemos, ¿no? No nos estamos dando cuenta de que realmente para qué vino el Señor y para qué hizo su casa. La hizo para que su casa fuera casa de oración. Lo más importante en la casa del Señor es que la casa
sea una casa de oración. Aquí lo está diciendo. No puede faltar la oración en su casa. No puede faltar el aceite en su casa. De día y de noche el aceite debe fluir. ¿Por qué? Porque hacemos muchos planes y queremos hacer muchas cosas para la obra del Señor. Pero el Señor está diciendo, y recrearé mi casa de oración. Y holocaustos y sacrificios serán aceptos en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y va a traer a todos sus escogidos de todos lados para que esto suceda. ¿De dónde los va a traer? Los va a traer de los cuatro extremos de la tierra. Antes de entrar a ver cómo se va a convulsionar todo este asunto de Israel, porque hay como mucha palabra que está guardada en la escritura que requiere revelación. Hay mucha palabra aquí en la que tenemos que estarnos metiendo. Miren, yo me meto y me meto y me meto y todavía, y después saco más dudas y más dudas. Con todo y que conozco la palabra, la revelación del Señor es lo más importante. Isaías 11:12. Me gustaría que lo leyéramos. Bueno, estoy cerquita. No, ya no estoy tan cerquita. Isaías 11:12 dice, y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y los reunirá a los esparcidos de Judá. ¿De dónde? De los cuatro confines de la tierra. Ahorita encuentras judíos en todo el mundo. Dicen que Argentina tiene grupo más grande de judíos. Yo también pienso que también en Nueva York, en Estados Unidos hay muchos, aquí en México hay muchísimos, muchísimos, y una colonia enorme y en la Herradura que pertenece a los judíos. En todo el mundo hay judíos. Yo creo que donde no hay es en Polonia, o a lo mejor sí hay poquitos, o en Rusia, donde no los quieren, ¿no? Pero en todas partes, en Arabia, no, pues creo que todavía en Arabia sí hay judíos, ¿no? Creo que sí hay algunos que otros judíos, pero bueno, no sabemos. Pero bueno, la parte importante es que en todo el mundo están regados. Y ya Dios les dio una nación, ¿estás de acuerdo? Dios les dio una nación, Israel, y ellos pueden regresar, pero muchos no han querido regresar. Muchos siguen muy cómodos donde están, ganando su dinerito, porque como han hecho dinero, ¿verdad? Ganando su dinerito, teniendo sus buenas posesiones. Entonces, ¿como para qué me voy a mover a Israel? Un lugar que está convulsionado, que todo el tiempo está con problemas y que aparte de eso, ni siquiera tiene un templo. Pero va a ser tan fuerte la tribulación y el cómo se va a convulsionar el mundo que ellos van a terminar regresando. Ellos van a terminar regresando a su país porque ya no va a haber cabida para ellos en ningún lado. ¿De dónde dices eso? Lo vamos a leer. Lo vamos a leer y lo vamos a estudiar, pero quiero que te quede claro que son una de las señales del fin. Regresan aquí, dice, los voy a traer de los cuatro confines de la tierra, o sea, norte, sur, este y oeste. ¿Te acuerdas que te expliqué el cuatro? Bueno, pues de allí, del cuatro, va a traer a todos sus escogidos y los va a congregar nuevamente en Israel. Lo leímos ahorita en Isaías 56 y ahorita lo estamos leyendo nuevamente. Me gustaría leerte otra 56:8. Ya te lo acabo de leer. Y me gustaría leerte Ezequiel 11:7. Ezequiel 11:7. Ahí ya lo encontré. Por tanto, así dicho Jehová el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ellos, ellos son... Ay, no, ese no es la cita. Es 11:17, disculpen. Es que ya mis lentes ya no me están sirviendo, eso sí me estoy dando cuenta. Dice, di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras de los cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y aquí ya nos está hablando proféticamente de que el Señor los va a volver a juntar a todos sus escogidos y los va a volver a traer, ¿verdad? Los va a volver a traer. Salud. Entonces, 11:17. Muy bien. Ahora, Él los va a traer y Él va a empezar a reinar en medio de su pueblo. También va a estar ya el templo. Entonces, el templo el milenar, ahí va a estar y el Señor va a juntar a todos. Para el tiempo de su venida, cuando Él se pose en el monte de los olivos, allí ya va a estar el pueblo de Israel.
Ya van a estar de todos lados. ¿Por qué? Porque la tribulación que va a venir sobre la tierra va a ser tremenda. Te voy a hablar un poquito acerca de esta tribulación, porque la tierra se va a convulsionar, ¿sí? La tierra dice la escritura que habrá terror, literal, terror en la tierra para el tiempo de su venida. Vamos a ver ya qué nos dice Isaías 11:4. Vamos a leer algunos versículos, así es que pon tu Biblia bien lista. Dice, y cuando el Señor lave las inmundicias de la hija de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella, con espíritu de juicio y espíritu de devastación. ¿Con qué va a limpiar los pecados de Israel? ¿Cómo va a hacer que el pueblo de Israel se convierta? No va a ser suavecito. Ahorita nosotros predicamos el Evangelio. Ahorita nosotros somos como, no queremos que la gente se ofenda, difícilmente hablamos del pecado, porque ya es bien difícil hablar del pecado a estas alturas sin que te vean como este, como alguien que eres un fanático. Pero el Señor habla claro y conciso. La palabra es clara y es concisa. La palabra es fuerte, ¿sí? Dice la Escritura que es como espada de dos filos que penetra el corazón, pero aquí dice cómo va a limpiar la inmundicia de las hijas de Sión. Dice, y la sangre de Jerusalén en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de destrucción, de devastación, que va a acabar con todo, ¿sí? Él no viene en el momento, o sea, para la presión de la venida del Señor, no va a venir suave. Y te voy a decir algo que lo quería preparar para otra clase, pero te lo voy a contar ahorita. Cuando hemos estado estudiando en Zacarías, hablamos del rollo que volaba, ¿te acuerdas? Y te expliqué que ese rollo era el rollo que está en el libro de Apocalipsis 6, que tiene los sellos, ¿sí? Y que nadie era digno de abrir ese libro y destapar sus sellos, sino solamente el Señor, ¿sí? ¿Y qué tiene eso? Pues tienen los sellos, ¿sí? Los cuatro jinetes del Apocalipsis y vienen otros tres juicios sobre la tierra. Y entonces tú puedes pensar, bueno, digo, eso pensaba yo. No, bueno, es que cuando el Señor abra los sellos, viene una destrucción, ese espíritu de devastación que dice, sí, eso viene. Pero ¿por qué el Señor es digno de abrir ese libro? ¿Por qué no lo abre un ángel, no? O sea, lo que está trayendo sobre la tierra al abrir los sellos, ¿sí? Del cual está llorando Juan. ¿No te has preguntado eso? ¿Por qué Juan lloraba que nadie era digno de abrirlo? ¿No te has preguntado por qué solamente el Cordero de Dios era digno de abrir el libro? Y entonces uno se da cuenta. Si tú le pones atención, créeme que me ha costado mucho trabajo eso porque yo leo el Apocalipsis y me encanta el Apocalipsis y te digo, todo es destrucción y todo se está acabando y todos nos vamos a morir, ¿no? Eso es Apocalipsis o como dicen los niños, es un libro de zombies. Pero cuando tú abres, al Señor abre los sellos, en ese momento vienen los juicios. Y sobre el séptimo sello vienen las trompetas, que todos son juicios. Y sobre la séptima trompeta vienen las copas, que son ya la devastación total, ya se acabó el mundo, ¿sí? Con las copas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el Señor tendría que abrir el libro y los sellos? ¿Sí? ¿Por qué el Señor viene para hacer justicia con espíritu de juicio y de devastación? El que el Señor abriera ese libro está abriendo el último periodo de tiempo para que el reino venga. Cuando Él está, o sea, el libro está guardado, el tiempo no ha contado. El Señor le dijo a Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y el Señor está sentado y está esperando hasta el momento en que el Padre diga, aquí está, hijo, el libro, abrimos los sellos y ahí empezó el cataplum. Viene destrucción, viene ese espíritu de devastación, vienen los espíritus que hemos estado estudiando, viene la guerra y toda la conmoción en el mundo espiritual para que la venida del reino pueda llegar a la tierra. Entonces, ¿es bueno ese libro? Sí, porque ese libro marca el principio de la venida del reino a la tierra literal y del milenio. Y hay una parábola, digo, no hay una parábola, en Jeremías hay un momento en que el Señor le dice a Jeremías, vas a ir y te vas a sentar
en un lugar, porque antes para comprar una tierra, pues estaban todos sentaditos, y entonces decía, yo te compro, yo te vendo, y shalala, te vas a sentar allí con los ancianos y vas a comprar esta tierra. Y le dice, ¿qué tierra? Una tierra que en ese momento pues tenía un costo, tenía un valor. Dice, y vas a comprarla y van a sellar las escrituras y las vas a meter en un rollo y le vas a poner sellos y la vas a enterrar y la vas a guardar. Y allí se va a quedar ese rollo hasta, hasta que ustedes regresen y en esa tierra que toda va a ser desierto y va a ser devastada, dice, entonces se sacará, porque dice, la vas a meter en una vasija, la vas a enterrar y ahí se va a quedar enterrada la propiedad. Dice, hasta que yo determine y vuelvan todos a Israel y en ese momento van a excavar y van a encontrar ese rollo y se van a abrir los sellos. Y yo he leído mucho esa profecía, pero yo la verdad la relacionaba con que Israel un día, después de 70 años de Babilonia, iban a regresar. Pero también es simbólico de lo que va a suceder para su venida. Está en stand-by, esta tierra es mía, se pagó con precio de sangre, ¿sí? Yo morí en la cruz por esta tierra. Y ahí están las escrituras, pero no se va a ver nada hasta que se saque la olla, se saque el pergamino y se rompan los sellos. Eso es muy espiritual, la verdad. Eso es muy espiritual y eso es una revelación que a mí me dejó así. No inventes, no inventes. Entonces, la apertura de los sellos, para la venida del Señor va a ser con espíritu de devastación. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. Hasta que ellos clamen en su corazón, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos a ver qué dice Isaías 24:4. Ay, que yo no debo cerrar Isaías. Isaías es uno de los que más vamos a estudiar hoy. Isaías 24:4 dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. La tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Ah, está fuerte, ¿no? Está fuerte. Para la venida del reino todo se va a convulsionar. Para la venida del reino va a haber unas cosas bien, bien tremendas. ¿Qué nos dice Isaías 19:23? Dice, es que no estoy segura si... No, perdón, estoy equivocada. Vamos a Apocalipsis 17, 13 y 14. No quiten el dedo de Zacarías porque eso es lo que estamos estudiando. Apocalipsis 17, 13 y 14. Dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y la autoridad a la bestia y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes y los que están con Él son llamados fieles y elegidos. ¿Qué sucede? Que va a haber grande temblor en la tierra, va a haber grande conmoción, ¿sí? Y va a haber va a haber un movimiento tanto político como económico como religioso. Aquí en Apocalipsis 17 nos habla acerca de ese movimiento, nos habla acerca de cómo va a ser juzgada la Gran Babilonia en la que está la religión, la economía y la política. Todo está encerrado en esta Gran Babilonia. Y dice que los dos, tanto el anticristo como la Gran Babilonia, ¿verdad? Tienen este mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores, Rey de reyes y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. En esta gran guerra, en este gran movimiento, ¿verdad? En el que se va a sacudir la tierra, va a haber esta situación en la que el Señor va a venir y va a tomar el reino, pero no va a ser fácil, va a ser con espíritu, lo vimos, de ira y de devastación. Así es como el Señor lo va a hacer. Para la venida del reino, dice la Escritura que todo va a ser removido, todo va a temblar.
no vamos a conocer el mundo como lo conocemos ahora. Y de hecho te voy a decir, o sea, hasta sí está bien rarito, ¿ah? Está bien rarito el mundo como estamos viviendo, ya ha cambiado mucho las cosas, bueno, pues van a cambiar más. Se va a agudizar todavía las situaciones en el mundo hasta que venga el Señor y establezca su reino. Va a venir así, va a sonar la trompeta y el Señor va a descender del cielo. Dice que nadie va a estar esperando el tiempo de su venida, sino que todos van a estar como en los tiempos de Noé, comiendo, bebiendo, casándose, hasta que venga el reino. Pero para ese momento va a haber conmoción, una conmoción tremenda. Hebreos 12, capítulo 25 nos dice, del 25 al 29, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde dónde, desde el cielo. Y está hablando ahí, está hablando de Moisés. Si ustedes, ¿verdad? Si no escaparon del que amonestaba aquí en la tierra, aquí en el que todo el tiempo estaba amonestando, el que dejó la ley, el que dijo cómo que había que vivir, fue Moisés. Pues mucho menos al que está amonestando desde el cielo, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Te acuerdas que leímos en Apocalipsis 12 cómo va a haber una gran conmoción en el mundo espiritual donde van a venir los ángeles, el arcángel Miguel, y va a pelear contra Satanás y entonces lo va a arrojar a la tierra porque va a decir, ya no se halló lugar para él. Va a haber una conmoción, los cielos se van a conmover, todo se va a conmover hasta la venida del reino. Entonces, no solamente lo que está en la tierra, quiero que entiendas que el movimiento espiritual, siempre hubo un tiempo, digo un tiempo que hubo una enseñanza que dio mucho mi papá que hablaba que había mundos paralelos, o sea que lo que sucedía en el cielo sucedía en la tierra. Bueno, pues algo así va a pasar aquí, que en el que la conmoción en el cielo va a ser tan fuerte, ¿sí? El Señor va a poner orden en el cielo, dice que ya no va a haber lugar para Satanás, la tercera parte de las estrellas caerán a la tierra y eso va a generar un conflicto cósmico, se puede decir, que no es de la guerra de las galaxias, pero eso es lo que dice la Escritura, va a conmover el cielo y se va a conmover la tierra. Dice y el versículo 27, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, es todo lo terrenal. Todo lo terrenal va a ser conmovido y va a ser temblado y todo eso se va a mover, dice. Para que queden, dice, para que queden las inconmovibles, ¿sí? Para cuando venga el reino, dice aquí la escritura, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque Él es fuego consumidor. Va a remover todo, todo lo va a remover, todo va a ser destruido. Todo dice segunda de Pedro, ¿no? Creo que es en segunda de Pedro donde nos dice que todo absolutamente dice va a ser tratado. Dios va a tratar absolutamente con todas las cosas. Déjame ver dónde dice. Sí, capítulo 3, segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Pues eso dice la Biblia. Dice que cuando dice que los cielos pasarán con grande estruendo, es por todo lo que va a suceder en el mundo espiritual. Todo ese movimiento va a hacer que todo se mueva aquí en la tierra. La venida del reino no va a ser así como calladito y no pasa nada y ya llegó el Señor y ya los malditos se mueren. No, sí nos habla de una gran conmoción hasta que venga el reino, dice la Escritura. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, es lo que nosotros vamos a recibir. Es a lo que nosotros, es nuestra esperanza, ¿sí? Y digo, no va a estar Padre aquí, nosotros yo espero que ya estemos en el cielo, en el arrebatamiento y que ya estemos con Él, ¿verdad? Pero va a ser tan fuerte como dice aquí,
la Biblia, que va a llegar un momento en que el pueblo de Israel va a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. El otro día estaba oyendo a Netanyahu que se estaba burlando de Jesús y estaba del chino, no me acuerdo, ay, no sé, un chino poderoso que hubo en aquel tiempo comparando a Jesús con Genghis Khan, Genghis Khan, algo así. Y yo decía, ay, Dios mío, qué tremendo que el Señor está diciendo esas cosas, porque tú crees que el Señor no guarda, o sea, nosotros tenemos que tener reverencia y temor acerca de lo que el Hijo, ¿verdad? Va a venir a hacer cuando venga y el reino sea establecido en esta tierra. Ya lo vimos ahorita, va a venir y va a tomar a Satanás y va a tomar a todos sus espíritus y todos sus ángeles y los va a arrojar vivos, porque eso dice en Apocalipsis, que los va a arrojar vivos al fuego y azufre que arde por los siglos y los siglos. Y está diciendo que nosotros no menospreciemos al que habla desde el cielo. Y realmente queremos escucharlo. Yo estoy estudiando la palabra y a mí me pone mucho temor el darme cuenta de lo que dice la Escritura. Menospreciamos a veces las profecías, no tomamos la importancia, pero el 70% de la Escritura es profecía. Entonces el Señor sí quería que nosotros como su pueblo supiéramos las cosas que han de venir, oremos en ese sentido y nosotros nos alineemos con su voluntad. No podemos menospreciar al que habla desde el cielo. Si a veces menospreciamos a los que hablan desde la tierra, a nuestros pastores, a los que nos guían, o no les hacemos mucho caso, o los tiramos de a locos, ¿verdad? Si nos dicen algo que no queremos oír, o rebotamos de iglesia en iglesia hasta que encontremos la iglesia que nos hablan bonito. Esto no va a ser así. Esto no va a ser así. La Escritura quiere que nosotros escuchemos su voz. Escuchemos al que está amonestando desde el cielo. Escuchemos y conozcamos y que seamos entendidos en los tiempos como estaban los hijos de Isaacar en el templo. Eran conocidos en los tiempos. Ellos sabían lo que estaba sucediendo, que indaguemos, que estudiemos, que nos preparemos para la venida del Señor. Vamos a ver, todo va a temblar, todo va a suceder hasta que aparezca el anticristo. Eso lo dice ahí en segunda de Tesalonicenses 2. Quisiera leerte. Y ahorita vamos a hablar acerca ya del establecimiento del reino, porque yo quiero explicarte un poquito acerca de cómo va a ser esto. Pero dice aquí la palabra, de segunda Tesalonicenses 2 dice, nadie os engañe en ninguna manera acerca de la venida del Señor y del fin de los tiempos, ¿sí? Nadie os engañe en ninguna manera. ¿No se acuerdan que Jesús les dijo en Mateo 24 a sus discípulos cuando le preguntaron qué señales habrá de la venida? Y dijo que nadie os engañe. ¿Saben por qué dice eso? Porque el engañador va a venir a engañar absolutamente todo. Dicen los psicólogos que para que una mentira se vuelva verdad la tienes que repetir ciertas veces de tiempo y en ese momento se convierte en una verdad. Entonces, el repetir las mentiras, llega un momento en que se dice, eso es la verdad. Y cuando tú estudias la palabra y cuando tú ves la verdad, entonces hay un choque en tu cabeza que dices, pues entonces eso era malo, pero si lo que me estaban diciendo no era bueno. Es tremendo que, por ejemplo, nosotros en México nos estemos acostumbrando ya viviendo todos los días como vivimos, acostumbrándonos a huir de muertos, de secuestrados, de desaparecidos. Sin embargo, ha sido año tras año tras año que hemos escuchado eso, que llega un momento que para nosotros se vuelve normal, pero no es normal, no es normal. Pero todos los días escuchamos de esto y no podemos nosotros normalizar lo que es la maldad. No podemos nosotros hacerlo. Nosotros dice, por eso aquí nadie os engañe en ninguna manera. Nadie te engañe. Mantener, ¿verdad? Así que dice la palabra, nuestra mente alineada a la mente del Señor.
renovando el espíritu de nuestra mente solamente con la palabra, profundizando con la escritura, escuchando la palabra de Dios. Es la única manera de no normalizar lo que el mundo está enseñando. El diablo es el gran engañador. ¿Sí? El diablo está ahora, porque el espíritu del anticristo, dice la escritura, ya se está moviendo. El espíritu del anticristo ya está en nosotros, ya está entre nosotros, porque dice, desde Juan lo dice, primera de Juan lo dice, y también nos lo dice el apóstol Pablo, ya está en medio de nosotros, ¿verdad? Ese espíritu, pero ese espíritu va a tomar forma. Ese espíritu va a tomar cuerpo. Ese espíritu que va engañando a las naciones todo el tiempo va a tomar cuerpo y se va a manifestar. Y dice, pero que nadie te engañe. Pero va a ser muy difícil que no te engañen. Va a ser muy difícil que no nos engañe. Por eso dice la palabra, si el Señor no corta estos días, es bien difícil que alguien sea salvo. Porque nos estamos normalizando al pecado, porque el pecado lo estamos viendo normal y como cristianos no podemos hacerlo. Nadie os engañe, dice, en ninguna manera, porque no vendrá que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué significa la apostasía? Déjenme ver. La palabra apostasía significa rebelión. ¿Significa rebelión o significa vivir sin ley? Pues no sé ahora cómo estamos viviendo, ¿verdad? Porque ahora lo bueno es malo y lo malo es bueno. Las reglas morales ya no las conocemos, no entendemos en qué momento la obediencia, la justicia, ¿verdad? Estaba yo oyendo a una persona que decía, pues que te tienes que acostumbrar a que te roben. Y yo, dice, porque así es la cultura. Y yo no me puedo acostumbrar. A mí me molesta mucho cuando hay injusticia, me molesta mucho. Y decía, me decía, pues es que esa es la manera, ¿no? De vivir y tienes que vivir con eso. Le digo, no, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque mis padres a mí no me enseñaron eso, ¿verdad? Y yo trabajé en el banco y yo le administré una empresa al que era mi jefe que me enseñó el negocio que ahora yo tengo, ¿verdad? Y yo manejaba muchísimo dinero y nunca tomé un peso de ese dinero porque sabía que no me pertenecía. Yo he aprendido que cada peso me lo tengo que ganar, porque el dinero fácil se va fácil. Entonces aquí ha sido años, ¿verdad? De hecho estábamos viendo con mi hija que tenemos que celebrar los 30 años de la empresa este año ya. Han sido años de trabajo, de trabajo, de trabajo, de levantarnos bien temprano, ¿verdad? Y acostarnos tarde y no parar de trabajar. Han sido muchos años que ahora están dando su fruto, pero cada peso. ¿Y por qué nos tenemos que acostumbrar? La apostasía es vivir sin ley, rebelarse a todo lo que es bueno, rebelarse a hacer justicia. Eso es la apostasía. Yo no sé en qué tiempo estamos viviendo, pero las características, como dice ahí en Timoteo, de los hombres de los últimos tiempos, pues prácticamente son las características que estamos viviendo hoy. Y dice aquí la escritura, no vendrá sin que antes venga la apostasía, la rebelión, el vivir sin ley. Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice aquí la escritura, se manifieste. ¿Qué significa? Que su espíritu ahí está, pero su espíritu no se ve. Y va a llegar un momento en que va a tomar un cuerpo. Ay, yo no sé si enseñarles esto. ¿Se los enseño? El paralelismo que hay entre el hombre de pecado y Judas Iscariote. Ay, se los enseño, es que no van con el tema. O sea, los dejo así como. Se los voy a dejar como no se los voy a enseñar hoy, porque si no, no va a acabar con el tema. Pero se los voy a dejar hasta que tengan toda la curiosidad y me digan, enséñanos esa parte. Pero bueno, se va a manifestar, va a tomar un cuerpo, ¿sí? Va a tomar un cuerpo que va a ser el cuerpo del anticristo, dice, y entonces se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hijo de perdición, ¿qué es el hijo de perdición? Es aquel que nació para perderse. Esa es la etimología de la palabra. O sea, en el original dice, hasta que aparezca el hijo, aquel que nació para perderse. El hombre, completamente el hombre de pecado. ¿Sí? O sea, nosotros siempre tenemos
sentimientos buenos que nos enseñaron nuestros padres, aunque hay algunos que sí están medio loquitos y hacen cosas malas, como lo hizo sin ningún remordimiento, se les llama psicópatas. Los psicópatas son aquellos a los que no les duele hacer el mal, pero bueno, es que no le va a doler hacer absolutamente nada del mal porque es completamente pecado. Yo digo que los psicópatas en algún momento han de sentir como feitos si hicieron algo malo o alguna cruda moral han de tener, yo no sé, pero no. Este hombre que se va a manifestar aquí no tiene absolutamente nada de conciencia, no tiene absolutamente nada de bondad. Y es el hijo que nació para perderse. Vamos a ver qué nos dice Juan 17, 12. Ay, es que ya me va a salir un poco Judas, pero bueno. Juan 17, 12. Ahí les voy a contar un poco, ¿va? Dice aquí la escritura. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardé en tu nombre, y los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Quién fue el hijo de perdición? Judas. ¿Qué crees? Que ese hijo de perdición es lo mismo que dice aquí, hijo de perdición. Judas era el hijo de perdición. ¿Eso significa que Judas era un psicópata? Probablemente. Dice la escritura que en Judas entró Satanás en él y fue y vendió al Señor. No tuvo conciencia. Pareciera que la conciencia la tuvo hasta que se suicidó, que murió de una manera muy extraña. ¿Sí? Judas murió de una manera muy extraña, pero ya los salmos ya nos hablaban de ello. Vamos a leer Salmo 69, del 21 al 25. Dice, me pusieron además hiel por comida, dice, y en mi sed me dieron de beber vinagre. Sea su convite delante de ellos por lazo. Dice, y lo que es para bien por tropiezo, se han oscurecido sus ojos para que no vean ya temblar continuamente sus lomos. Derrama, déjame ver, hasta el 25. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado y sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste. Y cuentan, dice, y cuentan del dolor de los que tú llegaste. Y aquí nos está hablando acerca de aquellos que entregaron al Señor. Vamos al Salmo 109, versículo del 1 al 8. Salmo 109 del 1 al 8. Dice, oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. El pago de mi amor me ha sido En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sucias poco y tome otro su oficio. Esta misma palabra utilizaron en Hechos capítulo 1 versículo 20, refiriéndose a que Judas había sido el que había entregado al Señor, y usaron esta palabra para decir tome otro su oficio, tome otro su lugar. Entonces ellos estaban buscando otro apóstol que se quedara en lugar de Judas. Pero hay algo que es muy curioso aquí, porque si está hablando de este impío, de este hijo de perdición, que es Judas, dice, pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. ¡Auch! Dice, y cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea por pecado. No hubo manera de que se arrepintiera Judas. No hubo para él salvación por haber entregado al Señor. Pero ¿no se te hace muy curioso que sea el hijo de perdición igual que este hijo de perdición? Vamos a leer ahí en Hechos 1. No te iba a decir de Judas, porque ese es como para echarnos una clase completa, pero ya, pues, ya entrando en gastos, se me hace que vamos a alargar la del reino. No la vamos a alargar porque esto está re bueno. En Hechos 1, cuando oran, ¿dónde está?
Mm, dice aquí. A ver, aquí dice dos. Perdón, porque es que no lo tenía yo marcado. Vamos al versículo 15. 1. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y reunidos eran como 120 el número de... Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu habló antes por boca de David acerca de Judas, que es la palabra que acabamos de leer ahorita en el Salmo 109. Dice, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Dice, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Eso no es cierto que se ahorcó, ¿sí? Aquí dice claramente que compró un campo, dice, y cayendo de cabeza, o sea, se puso una soga en la cintura, en el estómago, se aventó de cabeza, dice, y se reventó por la mitad. O sea, la cuerda estaba en la cintura y todas sus entrañas se derramaron. Y se fue notoria a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos. Se ha hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Dice, entonces ya aquí ya empiezan a decir, vamos a poner a otro. ¿Sí? Pero la descripción que hace de Judas es muy interesante. Pero cuando Jesús ora, dice, todo no perdía ninguno más que el hijo de perdición. O sea, él ya estaba destinado a entregar al Señor, estaba destinado a recibir las 30 monedas de plata, digo, de oro, con las que él hizo algo muy terrible, te lo voy a explicar. Porque al mismo hizo exactamente lo mismo que el anticristo va a hacer. Cuando él recibe las monedas de plata, ¿qué hacen los sacerdotes? Que además eso está profetizado aquí en Zacarías, no hemos llegado todavía a esa profecía, pero dice que le dieron por él 30 monedas de oro. Entonces, esas 30 monedas las sacaron del tesoro para destruir a Jesús. Toman las monedas y se las dan a Judas. Después de que Judas entregó al Señor, vino con ellos y se las regresó. Se las quiso regresar y ellos dijeron, no, eso ya es inmundo. Ya no podemos recibir esas monedas. ¿Y qué hizo él? Eso era el precio de la inmundicia, de lo que había hecho, de la terrible cosa que había hecho, y tomó las monedas y las arrojó al templo. En ese momento corrompió el templo. Y Satanás va a venir este inicuo y se va a sentar. Vamos a leerlo. Dice aquí la escritura. Dice, estamos en segunda de Tesalonicenses 2, este hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Por eso sabemos que va a haber un templo, ¿sí? Y el anticristo va a entrar ahí. Y de la misma manera, Judas en su desesperación arroja las monedas que habían sido pagadas para un precio de sangre, se le llama, fue un precio de sangre. Ellas ya no podían volver al templo y volvieron porque él las arrojó y corrompió el templo. Pues de la misma manera, Satanás va a entrar y se va a sentar en el templo haciéndose pasar por Dios. Por eso hay como mucha similitud entre Judas y, y Jesús. Yo no, yo no quiero decir tonterías, ¿verdad? Solamente quiero comentarte respecto a que en el capítulo 18 de Apocalipsis nos habla, y también en el capítulo 13, cuando habla de la bestia, cuando habla del anticristo, habla de un ser que era y no es, como si hubiera vivido y ya no es, y ya no vive y que luego vuelve a tomar vida, ¿verdad? Es muy curioso porque sabemos que intentó Satanás pelear por el cuerpo de Moisés. Eso viene en el libro de Judas. Intentó recuperar el cuerpo de Moisés porque el cuerpo de Moisés nunca apareció, pero no dejó al arcángel Miguel que lo tomara. Entonces él tiene otro cuerpo. Él va a tomar otro cuerpo y se va a manifestar el hijo de pecado en un cuerpo, pero Dios es el único que da vida. Entonces va a tomar un cuerpo para reanimarlo, para manifestarse en ese cuerpo. ¿Qué cuerpo es? No sé, un hijo de perdición. Vamos a dejarlo hasta ahí. Tenemos todavía muchas cosas que hablar acerca de esto. Tenemos que hablar mucho del reino, pero lo que me interesa mucho es que entiendas el tiempo de conmoción
que va a haber, o sea, Satanás ya aquí en la tierra, viviendo aquí, haciendo todo lo que nos dice la Escritura que va a hacer para que el reino pueda llegar. ¿Y qué va a pasar después de toda esa tribulación y de toda esa conmoción de la que leímos en Hebreos? Viene el establecimiento del reino, de un reino de justicia, de un reino de paz, del cual también quiero que estudiemos y que también analicemos. Entonces, te lo voy a dejar hasta aquí. Vuelve a escuchar la, la, este, la clase. Si tienes alguna duda o algo, aquí estamos, ¿verdad? Y vamos a seguir confiando en que el Señor va a hablar a nuestros corazones y que nosotros no podemos dejarnos engañar. El Espíritu Santo tiene que guiar nuestros pasos y hablar a nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que pudimos estudiar hoy. Yo bendigo mucho a mis hermanos, Señor, los que están escuchando, donde quiera que estén. En el nombre de Jesús. Amén. Cuídense mucho.